¿Qué hacemos, bandarras y bandarros? Vamos al lío. Mirad, este hace ya... Bueno, hace años que lo tengo por ahí. El otro día le metí un corte, le metí una podada para verle un poco. Me lo estoy mirando, ¿vale? Para ver bien el frente y tal. Pero es que sin ver el Nevari a tope, y la verdad, no me acuerdo. Es un Arce Atropurpureum, de estos de vivero, que lo compré en su día y nunca lo he tenido muy... como valorado, ¿no? Siempre pasa un poquito de él. Ahora ya empieza a tener un tamaño, pues bueno, que sabe mal, ¿no? Entonces, está bastante petadete, ¿eh? Por aquí. Y quiero verle el Nevari bien visto, ¿vale? Para tomar decisiones. En principio me voy a cargar este ápice de aquí y me voy a quedar con este, para que tenga conicidad a tramos, ya que este trozo de aquí a aquí es igual de ancho y no me mola, ¿vale? Será otra cicatriz, pero bueno, a no ser que me guste más un frente por aquí y tenga que hacer ramas nuevas o algo, bueno, ahora veremos, a ver. Pero oye, no sé, creo que puede salir algo chulo, le faltaría alguna rama a lo mejor, habrá que ponerle algo, no sé, a ver. Vamos a ver lo que sale, a ver cómo está y valoramos, a ver qué es lo que hay aquí. Yeah. Venga. Le voy a cambiar el colador, porque este... yo creo que ya... porque bueno, no, por fuera está chungo, pero por dentro está bien, la verdad. Todavía está flexible, bueno, depende de cómo se lo dejo. Quedan guarros, pero oye, es que al final son macetas de plástico, valen 1 euro y pico, bueno, estos valen 2 euros y pico. Pero quiero decir que mientras cumplan su función, pues da rabia también estar tirándolos por estética. También es una pena tener esto hace ya... tiene que hacer como mínimo, yo creo que 10 años que lo tengo, ¿vale? Y era el típico arce de estos de plantón de vivero. O sea que en 10 años ya sabéis lo que... os tiene que salir mejor que este, ¿vale? Porque yo al principio, pues, bueno, sobrevivían y poco más. Aunque de seguida empecé a meterle tajos y tal. Pero bueno, no tenía malla de sombreo, no tenía riego automático, pues bueno, iba trapicheando. Sobrevivían, que ya era mucho. A ver. No sé por qué me estoy liando a quitar tierra aquí, si... es tontería. Podría coger y cortarle todo. Bueno, va, venga, sí. Vamos a sacarle tierra. Está bastante suelta. La cadama está molida, ¿eh? Está hecha polvo. Sale deshecha. Mira, hay muchas veces que se dice que la cadama se rompe por el frío, que tal, sí. El frío lo que hace es que la cadama cuando está mojada, ¿vale? Se hiela, se congela con el frío, ¿vale? Y lo que hace es que ese agua, al crecer, al expandirse ese agua, porque las cosas cuando se congelan, pues crecen un poco. El agua, vaya. Pues si fuera hierro, pues no, sería al revés, ¿no? Pero... es como cuando ponemos una botella o una lata en el congelador, si nos explota, ¿verdad? Pues con la cadama pasaría un poco lo mismo. Está llena de agua, se congela y la explota. Y luego, aparte de eso, las raíces de los árboles, ¿qué hacen? Pues, como es lógico, ellas van buscando sustrato de donde engancharse, pillan un granito de akadama, clavan la raíz y esa raíz cuando crece, ¡pam!, crece y peta el grano, ¿no? Es lo más normal del mundo. Y lo hacen, ¿eh? Y por eso veréis que a veces sacáis raíces y tienen un grano de akadama enganchado. Por ejemplo, este estaba cogido, este es pómice. En el pómice y sobre todo en la volcánica pues se nota más. Y por eso está tan rota la cama. Aparte, bueno, pues lo mismo que lo hace el árbol lo hacen las hierbas. Es un follón todo. Madre mía, tiene un raizote por aquí cruzando. No me acuerdo cuántos años lleva ahora. No muchos, creo. Y el sustrato no está mal, drenaba bien y todo, pero
Hay que darle caña ya, que no sé ni cómo está. No sé ni lo que tengo aquí debajo. Venga, voy a quitarle toda la tierra y vemos lo que hay, ¿vale? Para no alargarlo mucho. Buah, tienes volcánica y todo. Pues sí que lleva años. Sí que llevas años, sí. Tendré que mirar el archivo. El archivo son fotos en el ordenador, pero para que yo le pusiera volcánica abajo. Hace mucho que dejé de poner volcánica. A no ser que fuera el año del COVID, que no tenía sustrato y tenía volcánica de un vivero que pillé un par de sacos y me apañé con la volcánica un poco, que podría ser volcánica y la cadama reciclada que tenía, seguro. Pues será del año del COVID, del 2020, ¿no? Importante, postura de rascar con el rastrillo, ¿vale? Ojos achinados, con las pestañas en punta, todo lo posible, y boca cerrada, ¿vale? Para evitar tragar a cadama y mierdas. Venga, sigo. Venga, la parte de abajo, todas las raíces que salen por aquí debajo, todas fuera. Sin piedad. Vale, pues una vez lo tengo así, a mí lo que más me gusta es que me la metan justa. Digo, es darle un manguerazo con agua. Oh, me he pinchado. Un buen manguerazo. Que viene a ser lo mismo que lo que he dicho antes, ¿no? No. Aquí hay otra raizaca. Vale. No va a ser el Nebari de la casa de Barbie, de ensueños, pero no va a estar mal tampoco. Venga. Vale. Venga, voy a darle el manguerazo y os lo enseño. ¿Qué os parece? No estará mal, ¿no? Podría ser mejor, pero de momento así se ve ahora. Y vamos a darle agua, venga. Al lío, a ver. Todas las raíces que salgan de lado, todas las raíces que salgan hacia arriba, de otra raíz fuera, que crucen. Estos Nevaris no son muy buenos, o sea, yo estoy más que contento, porque, claro, digo, han pasado 10 años, pero claro, no os penséis que yo hace 10 años hacía lo que hago ahora.
Lo que os digo, sobrevivían y gracias, ¿no? Luego ya empecé, pero ¿qué pasa? Que el trozo de raíz que dejas empieza a ramificar desde atrás. Entonces, habría que pegarle una hostia ahora a esto. Si fuera un burgeriano, no me importaría. Pero estos, no sé yo si lo llevarían muy bien. Venga. Mirad, ¿veis esta raíz que tiene aquí gorda? Que sube para arriba. Esta nada. Esta hay que cogerla así y cargársela. Arras. Aquí un tajo. Y con suerte, ahora le pondremos unas cuantas hormonas y que brote de por ahí. Esta que tiene ahí al lado, lo mismo. No, porque van un poco hacia arriba y es que queda horrible, pero horrible. Alguno dirá, pues menos mal que no le ibas a quitar mucho. El tema está en pillarlo y hacer como cuando ramificamos, ¿vale? Toda la raíz que tenga una raicilla atrás, ¿vale? Por pequeña que sea, pues vamos a podar y nos vamos a ir a esa de atrás. Así de fácil, ¿eh? Y ya casi estoy, ahora me falta un poquito por debajo. Todas las raicillas. Se queda sin raíces útiles. Prácticamente, pero a veces hay raíces que parece que no van nada bien, pero si las colocamos un poquito nos sirven. Ya está. Se queda así. Igual nos parece mucha raíz, pero aquí está lo que quedaba. De lo que os he enseñado antes de mojarlo, está aquí. Lo que le he cortado antes de mojarlo ya es otra historia. Eso ya iba aquí con la tierra, que ni lo cuento. Venga. Vale. Ok, ahora, siguiente paso. Tabla. Lamentable. ¿Sabes lo que es una cosa lamentable? Esto. Vale. Ya lo tenemos ahí apretando y ahora todo lo que crezca ahí abajo pues quedará apretado, aunque hace su pequeño cono. Pasta. Ya tenemos arreglado el tema Nebari. Ahora, siguiente paso. Esto es lo que ha quedado. ¿Vale? Raíces útiles de estas finitas pues han quedado muy pocas. Pero bueno, confiaremos en que sacarán más. ¿Vale? Y esto pues yo creo que en unos cuantos años mejorará mucho. Aquí tiene un hueco bastante importante, pero bueno, tiene raicillas, o sea que paciencia. Y aquí tiene alguna de más, pero no le voy a quitar más ahora. Prefiero que engorden, a ver si siguen fusionando. Y ahora vamos con el tema, el de frente. Venga. Bueno, lo primero es ver que el Nebari no tenga ningún defecto que digas, ¡guau! Lo tolero todo menos por aquí. ¿Vale? Que normalmente suele coincidir con que nos putea y nos saca la zona más fea en el frente que más nos guste. Pero bueno, no creo que sea el caso. Pues este, yo creo que tendría que ir una cosa así. Sí que me voy a cargar
el trozo de arriba. Va a volver a aparecer menos arce otra vez. Volvemos un poco al formato plantón. Pobrecito. Vale. Ok. Me gusta. Esta rama trasera sería muy vasta, ¿vale? Entonces también me la voy a cargar prácticamente ya, porque tiene heridas. Bueno, no vale la pena quedarse eso aquí, ¿vale? No sé si quedarme el tocón. Va. Le voy a meter una rebajada aquí y me voy a quedar este trocito solo. Tiene un brote. A ver si no me lo cargo. No habría que apurar quizá, pero bueno. Si se pone chunga la cosa, pues me la cargo entera y fuera tú. Y la empezamos otra vez. Que no estaría de más. Si me brota por aquí por alguna herida, voy a hacer aquí una heridilla, así. Y si brota por ahí me la cargaré entera y me quedaré con el brote, que salga. Esta de aquí delante sobra. La cargo ya. Y tú también sobras. Fuera. Y tú también sobras. Faltan traseras, pero seguro que brota en breve. Venga, pues ya estaría. Vale, oye, me gusta. No es el arce que va a ganar la Cucufu, pero es mi primer arce de vivero. Y bueno, siempre mola, ¿no? Y además el Atropurpureum tiene la gracia que lo aguanta casi todo. Quizá está menos valorado, o bueno, al menos para mí, cuando en realidad teníamos que valorarlo más, ¿no? Quizá, que es un arce muy bonito que podemos tener. Y en vez de valorarlo, como es más fácil, pues nada, al revés, siempre pasa igual. Nos gusta el masoquismo, nos gusta lo chungo. Venga. Ya está. Ya no lo miro más, tío. No, porque cuanto más miro, más corto. Al final me quedo sin árbol. Venga, va. Colador nuevo. Aunque llevo aquí ya un año o dos por ahí dando vueltas. A ver lo que tardo en ponerlo en una maceta. Que no sea demasiado. Estaría guapo ya. Ahora lo voy a poner. Me voy a dedicar a ramificarlo ya. Ya no tiene que cerrar ninguna herida chunga. Que vaya ramificando y el día que lo pongamos en una maceta que tenga ya sus ramitas un poco. Vale. Venga, lo anclamos, que quede fuerte. Como tiene la tabla, tampoco hace falta cebarse. Simplemente con que aguante la madera, que ya está atornillada, y ahora sustrato. Le voy a meter el sustrato entre la tabla y el Nebari, que sí que
Que ha quedado muy hueco, no me mola. Cuidadito con dejar muchos huecos aquí, porque si no esas raíces quedan al aire, ¿vale? Akadama, pómice y un poquito de canuma, pero un puñado, ¿eh? Nada serio. Así, que quede el nevario otra vez tapado. Que queremos que haga raíces. Venga, importante los arces, taparle las heridas, ¿eh? Si no, la cicatriz no va a molar. Este le metí una poda el otro día y le puse pasta aquí en un corte grande que le he hecho, ¿vale? Y se puso a llover. Por la tarde, noche llovió y cayó una fuerte y me ha quitado prácticamente la pasta, se ha ido. Mío. Venga. Esta también tendría que ramificar más atrás, ¿eh? Bueno, que brote primero. Ahora, ya lo quitaré. Con ñapa y todo. Bueno, debo llevar una hora aquí grabando a saco. Ya está. Ya tenemos el Atro Purpureum. Y digamos que su tronco ya está hecho. Ahora quizá un pisito o dos más. Tiene que ser una cosa más alta. Pero que siga engordando y que siga ramificando con conicidad, ¿vale? Y la parte del ápice me la tengo que currar mucho. Porque de la primera a la segunda hay bastante trozo. La tercera está bien. La cuarta ya tiene que venir aquí. Y luego las otras tienen que estar más juntitas. El ápice tiene que estar más cebado. Venga. No me enrollo. Espero que os mole. Darle caña. Seguro que vosotros ya los tenéis todos trasplantados. Si es que
Es que no he echado ni yemas, pero voy haciendo porque si no me van a venir todos de golpe, casi seguro. Venga, un saludaco, pájaros y pájaras.